ratito de calma, encendemos la chimenea y saludamos a este gato pardo, a quien voy a pedir un seudónimo. ¿Qué seudónimo es el que quieres que utilicemos en los primeros minutos de esta conversación? Titi. Titi. Vale. Preguntamos siempre a nuestros invitados en este programa, El Faro, por su relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Wow, pues muchísima. Sobre todo en una época de mi vida, porque vivía en un lugar rodeado de mar. Entonces el mar siempre fue una presencia en mi vida. Mi infancia está muy relacionada en los veranos con el mar y ha sido muy importante el mar. Hay algo que escribiste que me ha gustado mucho, que es el mar para la gente de tierra adentro es un destino, pero para los isleños es un comienzo. Sí. Efectivamente, bueno, es que es así es como lo veo yo. Para nosotros, los isleños, el mar es algo que siempre lleva algo detrás. O sea, el mar te va a llevar a algún lugar. Sin embargo, para la gente de tierra adentro, el mar es un lugar hacia el que tú vas, no que te lleva, sino hacia el que vas. Esa era un poco la idea de un poemita muy pequeñito que escribí. ¿Cómo era tu casa de la infancia? ¿Cómo la recuerdas? Sobre todo cuando piensas en ella, no sé si recuerdas olores, sonidos, si te vienen imágenes de cómo era esa casa. Sí, no recuerdo sonidos, no recuerdo olores, recuerdo lugares dentro de mi propia casa que eran para mí especiales, lugares donde me refugiaba, en concreto un lugar donde me refugiaba y sí, yo vivía en una casa muy grande y pues eso, creo que lo que puedo recordar de mi casa es eso. ¿Y ese lugar en el que te refugiabas cómo era? Era un rinconcito. Arriba, la escalera que subía a la azotea, al llegar arriba, con la puerta cerrada, yo me sentaba ahí, en el último escalón, porque ese lugar tenía una reverberación especial, se escuchaba todo muy bien, y para lo que yo hacía y para lo que yo hago era un lugar genial. Yo me sentaba ahí. Podría resultar hostil el lugar, no es un lugar bonito ni nada, pero como tenía esa especie de cámara de reverb que se escuchaba todo muy bien, pues ahí yo me ponía muchas veces. Has traído una guitarra. Puede que alguien haya reconocido tu voz, tu acento, pero nadie sabe con certeza quién está detrás de este tití. Yo te voy a pedir que, ya que has traído la guitarra y has hablado de ese rincón, toques algo que tenga que ver con ese momento. Algo. ¿Con ese lugar? Sí. No sé si las canciones que te ponían tus padres en casa, algo que tú compusieras, al pensar en esa reverberación, ¿no?, de la que has hablado, ¿qué te viene a la guitarra? Es una rueda de acordes. Es una rueda de acordes. Has hablado de tu padre. Cuando te preguntábamos por el sueño decías, ya murió. Sueño con él de vez en cuando. Cuando sueñas con tu padre, la imagen que te viene, ¿cómo es? La última vez, que fue hace poco, era muy nítida. Muy nítida. La verdad, casi no parecía un sueño. Las otras veces ya no recuerdo, porque creo que no puedo desvelar todavía muchas cosas, pero
pero tiene una explicación curiosa, ¿no? Ese sueño, porque se repite siempre en determinados momentos. Pero, en fin, esta vez que fue ya en pandemia y todo, la verdad es que el recuerdo que tengo es que era una cosa, no tenía la nebulosa esta de los sueños, ¿no? Sino que hubo un momento en que realmente parecía de verdad. Uh-huh. Reconforta de pronto soñar eso, porque parece sí, que lo volvemos a vivir. Sí, sí, hubo una especie de mezcla extraña entre algo que reconforta a la vez que algo... No, sí, creo que fue algo reconfortante, muy emocional, digamos. Cuéntame quién era y cómo era tu abuela Lola. Mi abuela Lola era la madre de mi padre y bueno, tengo los recuerdos de cuando yo era pequeño, íbamos a su casa, pero los últimos recuerdos que tengo de ella están relacionados con una enfermedad que es el Alzheimer, y tengo el recuerdo de cuando mi abuela empezó a dejar de estar estando con nosotros. Es una sensación extraña porque ella estaba ahí, estaba con nosotros, pero a la vez ya no estaba, de alguna manera dejó de estar o empezó a estar en un mundo suyo imposible de comprender. Entonces esos son los últimos recuerdos de las últimas veces que la vi, ¿no? ¿Por qué Pedro Guerra se ha puesto Tití de seudónimo? Me he puesto Tití porque cuando empecé mi relación con mi actual pareja, con María, que bueno, con mi pareja de los últimos 20 años, vimos un documental de unos monitos. Quedamos un día y vimos un documental de los monos Tití, que son como los perritos estos que le dicen ahora toy, ¿no? El Tití es una especie de mono, pero es casi diminuto. Muy pequeño, sí, sí. Cabe en las manos, así, sí. Es como un mono chiquitito. Y bueno, pues siempre hemos tenido como esa especie de complicidad con los Tití. Con los Tití. Fíjate, has hablado de tu abuela, has traído la guitarra, sacas disco el año 2021, en breve. Una de las cosas buenas que va a traer el 2021 es que empezaremos a ver que salen cosas. Y hay una de las canciones que ya hemos podido escuchar que es Alzheimer, ¿no? Por eso quería preguntarte por tu abuela Lola. No sé si has escrito esta canción pensando en Lola, pensando en qué, Pedro. La canción, digo, por ejemplo, en los 50 se quedó, su pensamiento a la deriva. Sí. Eso tiene que ver con un recuerdo de mi abuela Lola. Porque mi abuela, cuando estábamos con ella, de repente preguntaba siempre por los infantes. Ella decía, ¿dónde están los infantes? Y un día descubrimos que los infantes eran mi padre y mi tío, el hermano de mi padre. Ella mencionaba a unos niños y esos niños eran mi padre y mi tío cuando eran niños. Porque realmente su cabeza se había quedado como detenida en un lugar del pasado. Sus pocos recuerdos o sus propias menciones a cosas tenían que ver con cosas que habían sucedido años atrás. El presente y el pasado más inmediato, yo creo que no estaba. Ya no estaba. Entonces yo empiezo a escribir sobre la enfermedad del Alzheimer con esos recuerdos que tengo, porque esa fue una experiencia que yo vi a mi abuela. Pero bueno, en mi familia hay muchos más casos de los deseables, desde luego. Por parte de mi madre hay por lo menos, que yo sepa, 3 o 4 casos más. Hermanos de mi madre, unas tías de mi madre. Bueno, eso es una enfermedad que ha estado rondando, parece, en los genes de nuestra familia, ¿no? ¿Y te da miedo que tú puedas tener esos genes también? No, ¿tu madre Lourdes? Sí. ¿Tu madre vive, Pedro? Sí. ¿Sigue? Sí. ¿Sigue viva? ¿Está bien? Sí, y está bien. Y aunque su hermana mayor y un hermano suyo han padecido la enfermedad, mi madre y el hermano otro que queda, ellos eran 4,
están bien y no tienen ningún rasgo, ni ningún síntoma. Yo no tengo, la verdad es que no pienso en eso. Fíjate que creo que o sea, el Alzheimer es una enfermedad muy complicada, ¿no? Pero pienso que me daría más miedo porque, no sé, uno parece que cuando las personas entran en esa enfermedad, ellos viven en su mundo. A veces creo que es más complejo incluso para la gente de alrededor, la gente que los cuida, la gente que tiene que intentar ver cómo los puede ayudar, cómo los puede cuidar. Creo que ese es otro drama, y el drama de la enfermedad también, ¿no? Pero yo no sé si mi abuela, cuando estaba en ese estado, yo no sé si ella era infeliz, por ejemplo, o cómo ella vivía eso. Igual ella en su mundo, no lo sé, porque no se sabe tampoco, se saben muchas cosas, pero hay otras que no se saben. Así que en cualquier caso yo no pienso en eso, ¿no? ¿Nos quieres tocar Alzheimer? Sí. En los 50 se quedó su pensamiento a la deriva, enredada madeja en un punto de vida, como los barcos sin un puerto, en la tormenta suspendida, sensación de tropiezo, pasiones dormidas, con un pañuelo ante los ojos y las palabras distraídas, fue perdiendo de a poco la voz, la alegría y la conciencia que enojosa detiene el curso de los días, desaprende las cosas y de todo se olvida, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, con la mirada en la distancia, como su pelo recogida, se quedó en los 50, abrazada esa herida, ese recuerdo que distante evoca escenas ya perdidas de otros sueños de antes, otra forma de vida, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, un espacio baldío, una historia sin trama, un caudal detenido, una hoguera sin llamas, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre. Qué bella. Muchas gracias. Qué bella, Pedro. Te estaba escuchando y me estaba acordando del disco con el que todos te conocimos, Golosinas, que lleva un título de niños. Sí. ¿No? Y ahora, más de, muchos años después, casi 20 discos después, porque llevas 20 discos por lo menos, vienes con El viaje que tiene esta canción Alzheimer, dedicado a otro momento de la vida, que igual también son niños, por lo que estás cantando, ¿no? Mira que citábamos un poco a tu padre. Tu padre fue el primer presidente del Parlamento Canario. Sí. Decías cuando te preguntábamos por abuelos, yo ya no pienso en mis abuelos, ¿no? En esta abuela Lola, sino en los que serían los abuelos de mis hijos, en tus padres y los padres de tu pareja, ¿no? ¿Tu padre ha conocido a tus hijos, Pedro? No, porque mi padre
murió en el año 91. 91. Un poco antes, 91. Un poco antes de yo venir a vivir a Madrid. Y no, mis hijos ya nacieron en Madrid, así que no, él no llegó a conocer eso. Sí me conoció como cantante, digamos. Eso te iba a decir, porque... Pero en la etapa de Canarias, ¿no? De Taller Canario, pero vamos a ver, entonces sí. él no ha visto todo tu éxito. No. Él no vio el Contamíname cantado por Ana Belén y Víctor Manuel. No. Y no ha visto toda esa trayectoria que has tenido. No, él no llegó a ver eso. Mira, te voy a decir dos cosas. La rueda de acordes que toqué antes, que yo, como te decía, al final de la escalera había un lugar donde yo me ponía a componer y a cantar porque me escuchaba tan bonito así con aquella reverb. Esa rueda es de mi primera canción, que es la única canción que yo tengo con una letra que escribió mi padre, precisamente, que se llama Cataiza, que es una canción que cantábamos con Taller Canario. Y después, cuando te dije que se repite el sueño de mi padre es alguien fundamental para mí en lo que tiene que ver en mi relación con la música, porque mi padre cantaba boleros y le gustaba, tenía una voz muy bonita, tocaba la guitarra. Mi padre era un hombre de libros, de leer, entonces digamos que toda esa parte así como más relacionada con la literatura y con la música, pues siento que me llegó por ahí. Y claro, cuando él murió y efectivamente no pudo estar presente en todo esto que me pasó luego, pues es que ese sueño que se me repite, pues es un sueño que suelo soñar siempre antes de tener de que va a pasar algo importante en mi carrera, que tengo por ejemplo un concierto importante aquí en Madrid. Ese sueño ha venido siempre, o estoy trabajando las canciones de un nuevo disco. O sea, es como que ese sueño se aparece cuando yo estoy en algo que está relacionado con mis canciones y con mi profesión. Y justo este último, súper nítido. Sí. Este fue un sueño muy nítido. Es que me dio un abrazo, ¿sabes? Hubo como un abrazo y entonces el momento del abrazo en el sueño, pues sí, fue, la verdad, sobre todo muy emotivo, pero además yo lo sentí. Fue como algo como que lo sientes, ¿no? Porque los sueños a veces, en los sueños no se suele sentir. Más bien te suele ver envuelto en situaciones así como un poco rock and rollescas, ¿no? Extrañas, pero este sueño fue como una cosa... En fin. Pedro, se titula El viaje, el disco que vas a sacar, ¿no? Un viaje, entiendo, interior y exterior. Porque si tienes Alzheimer, es un viaje interior. La parte del viaje exterior, ¿a qué se refiere? Mira, el viaje se llama El viaje porque hay una canción que va a formar parte del disco que se llama El viaje. De hecho, es una canción que ya yo grabé en un disco mío 30 años, pero hice una versión solo a guitarra y se quedó como perdida ahí en medio de un disco que era un recopilatorio, era un triple disco, triple CD con muchísimas canciones. Entonces, esa canción que a mí me gusta mucho, yo sentía que se había quedado perdida ahí, entonces yo quise rescatarla. Y me parecía que siempre he trabajado así, ¿no? Yo escribo canciones y cuando tengo un número de canciones como para formar un disco, entonces grabo un disco y después siempre intento buscar una de las canciones cuyo título pueda ser sugerente y pueda darle algo de contenido. Y El viaje creo que tiene contenido mucho. El origen de la canción, fíjate, tiene que ver con una cosa de Federico Fellini, el director de cine, porque Federico Fellini, cuando le preguntaban muchas veces en ruedas de prensa, al terminar un proyecto, siempre que te preguntan cuál va a ser tu próximo proyecto, él en muchas ocasiones dijo que estaba preparando un proyecto que se llamaba El viaje de Mastorna. Y este es un proyecto que estuvo siempre en la mente de Fellini. Él siempre dijo que iba a rodar El viaje de Mastorna, pero luego no lo rodó. Fellini murió y esa película no se llegó a rodar. Pero pensar en que iba a ser El viaje de Mastorna a él le permitía acabar haciendo las películas que hizo y acabar realizando sus proyectos, ¿no? Entonces la canción El viaje habla de esto, ¿no? Que al final siempre estamos
como que la vida es imaginar y diseñar un viaje que igual luego no hacemos ese viaje, pero hacemos otros. Ya, sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que tiene el contenido del viaje interior, incluso tiene el contenido, esto lo añado ahora, porque la canción ya estaba hecha y el disco ya estaba proyectado, pero creo que esta pandemia, por ejemplo, nos ha obligado a iniciar un viaje inesperado, por ejemplo, en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti, Pedro, este 2020? Bueno, antes hablabas del 2021, yo decía, bueno, el 2021 lo mejor que tiene es que por fin nos va a permitir aparcar el 2020 de una vez, ¿no? Exacto. Creo que para mí, igual que para todos, el 2020 ha sido una especie de paréntesis espantoso. No se me ocurre nada bueno que haya pasado. Bueno, los 3 primeros meses yo estaba en México haciendo una gira increíble y estábamos pasándolo bien. Fíjate, tanto es así que esto que acabas de decir, ¿no? Los primeros meses yo estaba en México. Parece que se nos ha olvidado que estuvimos durante 3 meses haciendo vida normal, sí, sí. que fue de enero a marzo. Sí, y ya te digo, fíjate, yo fui a Perú, que estuve participando en un homenaje a Chabuca Granda y después fuimos a México y es verdad que tuvimos que cancelar los últimos 3 conciertos para venir apresuradamente a España porque ya nuestros hijos nos dijeron tenéis que volver porque esto, o sea, claro, ya nos dijeron es que ya no vamos a ir al colegio, uy, qué feo está todo esto. Entonces nosotros cambiamos los billetes y nos vinimos y llegamos a España el 13 de marzo, el estado de alarma empezó el 14. Sí. El confinamiento. El confinamiento total. Sí, o sea que llegamos por los pelos. Si no hubiéramos tomado esa decisión, pues igual hubiéramos sacado, pero nos hubiéramos quedado igual 2, 3 semanas ahí en México en un limbo. Hubiera sido horrible. Pero es verdad que nosotros estábamos viviendo un momento precioso en México. A partir de ahí empieza todo lo que hemos vivido, que bueno, están pues la gente que ha fallecido, están todas las situaciones. Pero bueno, hemos trabajado poquitísimo, ahora parece que estamos empezando a movernos un poquito más, pero en fin, creo que es un año en general para olvidar. Te voy a pedir un favor. Querría que tocaras un poquito de alguno de tus clásicos. Algo, un poquito, no sé cuál, porque hay tantos. ¿Alguna canción tuya de pues eso, 30 años, ¿no? Era el disco en el que sale el viaje. Vale, un poquito de alguna. Que haga a mucha gente volver al lugar donde te descubrió. Que de repente, en este año tan difícil, donde no hemos podido ir a conciertos, ni a cafés, ni a ver música en directo, al escucharte vuelva a ese momento. Uh-huh. Te verían sus ciudades, grandes, pequeñas, no tiene por qué ser en el Libertad 8, has recorrido España con tus canciones, así que alguna que la gente que te esté escuchando diga, yo la escuché hace no sé cuántos con mi pareja, con aquel novio, exnovio que tenía, con amigos, a ver. Uh-huh. De niño bailaba canciones del moro, el baile venía de adentro y así se inventaba los modos. De niño soñaba olores profundos, las mezclas de espuma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. El marido de la peluquera. El marido de la peluquera, sí. Bueno, Pedro Guerra, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Ha pasado un ángel. Bueno, ¿quién dirías que es el faro de tu vida? Yo creo que he tenido diferentes. Ha habido faros
no hay un faro en mi vida. Ha habido faros, mi padre pues fue un faro, en cierto sentido. Bueno, no, en cierto sentido lo fue, pero o algún maestro que también fue un faro. Y hubo muchos artistas, escritores. Ángel González fue un faro. Saramago en un momento dado también fue un faro. José Luis San Pedro. Pero también artistas, Silvio Rodríguez, Caetano Veloso, Fito Páez. Ha habido mucha gente. He sido de tener de dejarme guiar por la luz de otras personas. ¿Qué le pides al 2021? Ahora mismo, inmediatamente, que esto se acabe, ya. O sea, le pido la vacuna, le pido la inmunidad, le pido que podamos volver a rehacer nuestras vidas, a vivir otra vez. Eso es lo más inmediato. Porque creo que es verdad que este paréntesis además nos ha desactivado en cierto sentido, nos ha desmotivado. Y yo creo que en el 2021 ya deberíamos poder empezar a retomar. Y a partir de ahí seguro que van a venir, para mí, pero para todos, vendrán cosas mejores. Seguro. Creo que a partir de lo que hemos vivido, todo lo que venga es imposible, será mejor. Sí. Bueno, no sé si quieres cantarnos también Ruego, si quieres que la pongamos del disco, o quieres cantarla aquí en El Faro para nosotros. Si quieres la canto. Sí. O sea, déjame que la voy a buscar un momento aquí. Sí. Aquí está. Vale. En una trajinera paseamos Xochimilco esperando una señal. La noche estaba oscura, sonaba una guitarra, no había nada más. Rozaban los canales, los dedos del sigilo en un lento chapotear. Y en la monotonía de un vals me fui embriagando, tornándome cristal. Yo que nunca fui de un altar con dioses, negando el cielo y el más allá, le pedí a la Virgen de Guadalupe morir contigo en la eternidad. Yo te sentía lejos, pero a la vez tan cerca, como algo fantasmal. El arco de la luna mecía los canales, la vida estaba en paz. Las llamas de las velas guiaban el camino hasta el borde de un altar. Y yo pensé en tus besos, en un vestido blanco, tus pies bailando el vals. Yo que nunca fui de un altar con dioses, negando el cielo y el más allá, le pedí a la Virgen de Guadalupe morir contigo en la eternidad. Yo que nunca fui de un altar con dioses, negando el cielo y el más allá,
le pedí a la Virgen de Guadalupe morir contigo en la eternidad. Pedro Guerra, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. El Faro, con Mara Torres.